Comenzamos unos cuantos meses atrás una serie de estudios en las epístolas pastorales y la verdad es que nunca lo habíamos hecho. Yo pensé, sin embargo, que era un debido tiempo en la historia de nuestra iglesia que consideráramos. Hay tanto aquí que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Muchas veces hay dudas y preguntas del por qué. En mucho del ministerio del pastor, y parte del problema es que no leemos la Biblia. Este es parte de un gran problema, no leemos la Biblia. Pero todas esas preguntas se contestan en las epístolas pastorales. Ahora, a la vez, damos gracias a Dios que la tarea del ministerio, la descripción del ministerio, la naturaleza del ministerio es claro en las Escrituras. No hay un ministerio que sea igual, pero lo más que cada ministerio se apega a lo que dice este libro, más bendición que va a haber. Y lo más que estemos apegados a lo que la palabra de Dios dice, lo más que vamos a vivir dentro del agrado de Dios. Hermanos, yo quiero una iglesia que agrada a Dios. Y cuando digo eso, sí se agrada al Señor cuando hay un edificio lleno, sí se agrada al Señor cuando cosas están sucediendo, pero hermanos, hay tanto que algún día pasará por la prueba de fuego y no va a sostenerse. Una de las cosas que me atemoriza y me preocupa es que cuando estemos un día ante el tribunal de Cristo, muy poco de lo que hayamos hecho pase la prueba. Porque el Señor no está tanto impresionado de lo que tú haces o cuánto haces. Él quiere que en todo lo que hagamos, no solamente lo hagamos como Él nos dice en su palabra, amén, sino aún más allá. Nos habla del corazón, nos habla del espíritu, nos habla del sentir en que debemos de hacerlo. Usted puede hacer algo que es correcto, pero hacerlo con un mal espíritu y algún día Dios no le va a reconocer por nada lo que usted hizo. ¿Sí me están entendiendo? Y no tomamos en consideración eso. Pero es lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces, ahora, de nuevo, ¿verdad? Déjeme aclarar algo. Estuve bromeando en Monterrey el día martes, el día jueves, ¿sí? ¿Qué día es hoy? Domingo, ya. Les decía esta mañana, ¿sabe usted cuándo uno sabe que ya le dio la cefuela, lo alcanzó la vejez? Cuando uno puede acordarse hace 40 años, pero no se acuerda ayer. Uno ya sabe que ya está. Algunos de ustedes ya. Bueno. Pero le estaba diciendo que hermano Ashcraft, ¿verdad? Es el primer año que voy a Montebrón y Jonathan Ashcraft es el pastor. Fue una cosa de mucho agrado, de mucha bendición. Y yo les estaba bromeando y les estaba diciendo a los hermanos que hermano Ashcraft nos ha puesto en dilema. Porque aquellos de nosotros que permanecemos y seguimos en el pastorado, porque hermano Ashcraft no se jubiló, hermano, no se retiró. Él está probablemente ahora más ocupado, pero de otra manera ahora en el ministerio. Pero sí, quizá algunas comienzan a pensar, las hermanas, ¿verdad? Las esposas de los pastores, pues hermano Ashcraft ya, ¿y tú hasta cuándo? Más déjenme aclarar algo. Yo tengo planes para los próximos 20 años. Yo no sé si voy a estar aquí en 20 años, pero tengo planes.
Le estaba diciendo a Walter Jr. y le estaba diciendo a Jonathan que los jóvenes que están llegando a trabajar conmigo en su juventud van a agarrar la parte más difícil. Van a tener que cuidar al viejito. Van a tener que empujar la silla de ruedas, van a tener que aguantar los bastonazos, todo, ¿verdad? Pero sí creo que es importante que la iglesia ponga atención y que estemos bien bíblicamente informados del pastor, del ministerio del pastor, del por qué. Todas esas preguntas se contestan en las cartas, las epístolas pastorales, porque algún día, si el Señor no viene primero, ustedes van a tener que considerar a un pastor, van a tener que llamar a un pastor. Y no es de Tim Marín, de Lopingüe, no, van a tener en ese día que ver la Biblia y dejarse llevar por la Biblia. Y nada me haría a mí más triste después de toda una vida de inversión que nuestra iglesia quede en manos de alguien que no es bíblico, que no va a mantener la sana doctrina, que no va a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es que les ruego que pongan atención. Amén. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Si nosotros no vamos a ser pastores. Bueno, en primer lugar, mucho de lo que dice aquí no es solo para los pastores. Por ejemplo, hoy, hermanos, hoy comenzamos el capítulo 3. Y quizá antes que venga Jesús terminamos 1 Timoteo. Pero hoy comenzamos el capítulo 3 y comienza a hablarle a Timoteo. Recuerden, hermanos, si estamos dando un poco de trasfondo para que usted recuerde, pero recuerden que Pablo había dejado a Timoteo, ¿dónde, hermanos? En Éfeso. Gracias, hermano. ¿Quién dijo? ¿Es hermano Eduardo? Gracias, hermano Eduardo. Usted es mi esperanza. Los jóvenes, qué barbaridad, ¿verdad? No la hacen los jóvenes. Lo había dejado en Éfeso y lo había dejado con un encargo, con una orden. Ustedes recuerdan, le había mandado de una manera muy fuerte a que recordara a todos los del liderazgo en Éfeso, especialmente a aquellos que eran líderes en iglesia y los pastores que estaba a punto de instalar, a no enseñar diferente doctrina. Y recuerden que la razón que sabemos que fue fiel Timoteo en hacer lo que Pablo le había instruido, les voy a decir una muestra de la fidelidad. Aquí estamos nosotros. Amén. Déjeme añadir otra cosa. Su fidelidad afecta a gente que ni está aquí. La fidelidad de esta iglesia afectará a generaciones. Perdón, hermano. Amén, pastor, amén, así es. Afectará generaciones. Ahorita ha afectado generaciones. Y el hecho de que Timoteo fue fiel con el encargo. Recuerden que Pablo le recordó de tanto que se había invertido, el precio que se había pagado, la gran puerta que Dios había abierto para el evangelio en la ciudad de Éfeso. ¿Cómo es que el Señor prácticamente se deshizo de la magia y de toda la brujería que existía en Éfeso? Tremendo. Y bueno, así comenzó toda la epístola, pero la razón que Pablo fue fiel en lo que Timoteo fue fiel en lo que Pablo le encomendó es porque Timoteo tenía el mismo espíritu y sentir del apóstol, el mismo corazón, era el hijo amado del apóstol Pablo. Ahora comienza a instruirlo porque parte de la tarea de Timoteo era instalar pastores. Y entonces comienza a instruirlo en cuanto a las características que él debería de buscar al considerar a alguien. Ahora, quiero aclarar algo. No está hablando el capítulo 3 de gente que ya ocupa el oficio, que ya ocupa la posición. Está describiendo
a quien Timoteo considerare. ¿Sí me están entendiendo? De manera que no son los requisitos de Dios para un pastor. Son los requisitos de Dios para cada hombre. Son los requisitos de Dios para cada hombre. O sea, lo que Timoteo necesitaba saber y lo que Pablo le comunica es esto. Yo lo he repetido tantas veces. Lo menos que el pastor debe de ser, digo ya, a lo menos lo que debe de ser es un buen cristiano. Así. A veces encontramos algunos pastores que son cristianos. Bueno, esa es otra enseñanza. Pero menciona 15 cosas aquí. Así es que si usted esperaba irse temprano hoy, imagínese cuánto dura el mensaje cuando tengo 4 puntos. Esta noche son 15. Así ya, deja sacar la almohada, pastor. Ya. No se preocupen, hermanos. Vamos a pasarlos porque están bien claros cada uno. Los vamos a pasar medio rápido. Algunos quizá enfaticemos más que otros. Pero la palabra de Dios dice, comenzando el capítulo 1, palabra fiel. Si alguno anhela, ¿estamos ahí, hermanos? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Déjenme parar ahí un momentito. La palabra obispo es la palabra episkopos. La palabra quiere decir el que sobrevé, el que supervisa. Una de las cosas que es tan importante que la gente resiente muchas veces es porque el pastor tiene que saber todo y estar metido en todo. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. El que sobrevé. En sí, si en alguna manera yo no he hecho un buen trabajo como pastor, es que hay mucho en lo cual debo de estar metido que no estoy metido. Yo siempre he dicho que lo más metiche que sea el pastor con todo lo que está pasando en la iglesia, el mejor pastor que es. Porque eso es lo que Dios le llamó a hacer. ¿Y por qué el pastor tiene que aprobar? ¿Y por qué el pastor tiene que saber? Y algunos aquí, ves, esto y esto, y el pastor ya sabe. Ay, el pastor ya sabe, el pastor ya sabe. ¿Y tiene que saber? Sí. Sí, ese es su trabajo. Y es importante, mucha gente no comprende. Y no comprenden porque no ven que bíblicamente eso es lo que Dios le ha llamado a hacer. En otro lugar, donde habla ahora a los pastores, Pedro, la palabra de Dios nos dice que el príncipe de los pastores va a reconocer si nosotros hicimos la obra fielmente como Dios nos la encargó hacerla. Otra observación es esta, que el ser pastor es como resultado de un deseo que Dios injerta en el corazón de una persona. Si alguno anhela, un anhelo es algo que alguien quiere. Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra, ¿qué? Buen deseo. Entonces el llamado de Dios es un deseo que Dios pone en el corazón. Ahora, vuelvo a repetir, un deseo impuesto por Dios. No una ambición buscada por sabrá qué cosas. Y hay una cantidad de cosas. Y algunas son mencionadas aquí. Otra última observación del versículo 1. Dice la Biblia que es buena obra. Saben, ustedes que están estudiando, creo que los voy a expulsar. Porque ni siquiera ustedes, y hubo un amén, pero así medio dilatado, es buena obra. Es bueno el llamado de Dios. No es de que alguien te tenga lástima, no es de que, ¿verdad? Qué mala impresión hay de servir a Dios. Y déjeme decirle que mucha de esa mala impresión proviene de lo que nosotros estamos comunicando. Cuando usted sirve a Dios y se vive quejando y hablando de que nadie hace y que solo usted y allí murmurando mientras usted está haciendo para Dios, usted no está reflejando que es bueno servir a Dios. Y hermanos, hay veces que Dios llama a un joven y a veces hasta los padres, ay, vas a ser pastor, ay, Dios mío. ¿Qué se te ha metido? ¿Qué pasa contigo? Pobrecito de ti.
No te tires a eso. Yo he oído que eso es sufrido. Vamos, es una bendición servir a Dios. Si Dios te llamó, déjeme añadir una última cosa. Muchos náufragos hay en el ministerio porque hay gente que se mete al ministerio que Dios nunca llamó. Que por alguna emoción de ambición, de prestigio, hay gente que a veces lo ve a uno y dice, sí, a mí me gusta, sí, yo quiero un día pararme ahí arriba y mandar. Y yo quiero el respeto y el prestigio y esto y lo otro, cualquier que sea el asunto, pero algo aparte del llamado de Dios los motiva a entrar y están entrando en terreno peligroso. Si Dios no te ha llamado, no te metas. No te metas. Mucha gente, inclusive a veces, yo no entiendo. ¿Cómo es posible? Yo veo lo que a veces los siervos de Dios tienen que enfrentar, que aguantar, ¿verdad? Y sabe, usted no tiene que entenderlo. Porque entienda algo, que junto con el llamado de Dios, Dios injerta dentro de esa persona todo lo que esa persona necesita para desarrollar el llamado que Dios le dio. ¿Me está entendiendo? Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita a quien Él llama. Y injerta en esa persona todo. Me preguntan a veces, oiga pastor, ¿y por qué los hermanos de Montecito son como son? Y yo digo, yo no sé. ¿Sabrá quién será el pastor? Pero no exagero en decirle que todo, Dios injerta personalidad, trasfondo, no es algo raro de que mucha de la gente en esta iglesia refleja lo que yo he vivido y lo que yo pasé antes de conocer al Señor. Yo antes me sentía mal y decía, Señor, ¿por qué me llamaste tan tarde? ¿Por qué gasté toda mi juventud? ¿Por qué desperdicié los mejores años de mi vida y viví todo lo que viví de loco, alcohólico, pandillero, de todo? ¿Por qué? Y ahora tengo una iglesia llena de gente así. No te hagas, Marquitos, no te hagas. ¿Cuándo en el mundo me iba a imaginar yo que Dios me iba a llamar a ayudar a gente que vivió donde yo tenía que ayudar a sacarlos de donde yo estaba? Yo sé que nunca hablas, Johnny, pero di amén, hombre. Johnny no dice amén, nomás hace. Hermanos, den gloria a Dios. Eso es mucho. Casi nunca, ahora cuando menos hizo. Hay mucho allí en el versículo 1. Y entonces comienza la descripción, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Comenzamos con eso. La palabra irreprensible, la palabra griega irreprensible, no habla de perfección. En sí, la palabra quiere decir algo que no puede sostenerse, o proviene de la palabra algo sostenible. No que un siervo de Dios nunca va a recibir acusaciones o ataques. Quien cree eso está soñando. No es que nunca va a venir eso. Pero por decir, es decir, que nada se le pega. El hermano Hernán Cortés, por mucho tiempo, a veces me llamaba nomás para decirme cosas, para hacerme reír. Y un día me llamó y me dijo, mijo, hermano ese, ¿cómo tú estás? Bien, pastor. Oye, mijo, mira, tú te has dado baños en aceite. Y yo le decía, no, pastor, ay, es buenísimo, buenísimo.
baños en aceite, pastor. Sí, pastor, bueno. ¿Y a qué clase de aceite, pastor? Aceite de olivo, mijo. Mira, ay, buenísimos los baños en aceite de olivo. ¿Y para qué sirve eso? Para que se le resbale a uno todito. Que no se le pegue a uno nada. Hermano. Pero eso es lo que la palabra quiere decir. No que acusaciones no vendrán, sino que cuando vengan nada se pega, nada se puede comprobar. O sea, por decirlo, que no sea verdad. Próximo, dice, marido de una sola mujer. Por todas las edades ha habido una tremenda controversia en relación a esta expresión. Hay algunos que piensan y dicen que si un hombre no está casado, no debe de pastorear. Hay algunos que creen que Pablo está hablando de una a la vez, y hay algunos que les encanta esa interpretación. Yo soy marido de una, he tenido 5, pero ahorita nada más ando con una. No, en sí, la expresión griega actualmente está hablando de alguien que tiene corazón solo para uno. La posición de pastor es una posición de alta confianza. Y si el pastor no puede guardar la confianza sobre todas las cosas de su propia esposa, ¿me están escuchando? Hermanos, yo sé y usted ha oído, yo conozco a personas que le fallaron a su esposa, pastor, y están pastoreando. Hermanos, miren, varias cosas en relación a eso. Número 1, yo creo que si alguien que falla de esa manera se arrepiente, Dios le perdona. Ustedes son imposibles. Y fue el hermano Eduardo que dijo amén otra vez. Gracias, hermano Eduardo. Yo creo que usted es el único que califica para pastor. Los demás de ustedes son hijos del trueno. Ahora, creo yo que tal persona, Carlos Spurgeon decía, el arrepentimiento de tal hombre tiene que ser tan grande a nivel de su delito. Y se ve cuando una persona se arrepiente. Ahora, eso es muy diferente que Dios le perdone. Yo creo que una persona así puede predicar la palabra de Dios. Yo creo que una persona así posiblemente puede ocupar el lugar de asistente. No creo que una persona así bíblicamente puede de nuevo tomar el encargo de la confianza del pastorado. ¿Me están escuchando? Es un llamado muy alto. 2, el número de personas que lo están haciendo. Y yo conozco a personas que lo están haciendo. Yo no estoy en contra de ellos. Déjeme decirle, a lo contrario, si yo puedo ser una ayuda a ellos, yo los voy a ayudar. No estoy de acuerdo. Pero no voy a aportarme de la manera equivocada con alguien. Ahora, habiendo dicho eso, el daño que se hace es que envía un mensaje muy malo a la nueva generación. Hay jóvenes que vienen por delante y están comenzando y ven eso y dicen, entonces se vale. No se vale. Entonces yo puedo, ya que me canse de esta, me consigo otra y todo está bien. No está bien. Es un mal ejemplo en todos los sentidos. Lo bíblico es uno que tiene corazón solo para una y es fiel a su esposa hasta la muerte. Amén. Marido de una sola mujer. Tercero, dice la palabra, ¿sí están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, dice sobrio. La palabra sobrio habla de control propio. Habla de tener balance. Habla de pensar con sobriedad, ¿verdad? Quizá la mejor manera de poder explicarlo es que no esté, ¿cómo puedo decirles? Que no esté Lucas. No, como que poquito.
No confieses tus pecados en público, David. Pero no, sabes que David tiene un poco de razón. Yo no conozco un pastor que no tenga un poquito de locura. Pero habla de ser balanceado y pensar sobriamente. Y lo que trae sobriedad a la mente de un pastor es este libro. En sí, le voy a decir qué es lo que trae sobriedad a su mente. Usted ha oído a veces a gente decir cosas que, wow, qué barbaridad, no puedo creer que dijo eso, ¿verdad? Eso es porque tiene muy poca influencia de este libro en su mente. La palabra de Dios nos trae sobriedad. Ahora, quiero volver a recordarle, sí, esto es lo que debe de ser un pastor. Está hablando de aquellos en quienes ya se ven estas virtudes sin ser pastores. Estoy hablando a los hombres. Estoy hablando a los hombres. ¿Y las mujeres qué? Después habla a las hermanas. ¿Ya? Pero la palabra de Dios nos dice que debe de ser irreprensible, marido con la mujer. Tercero, sobrio. Número 4, prudente. La palabra prudente habla de discreción, de ser discreto, en saber. Esa es muchas veces, una vez más, la necesidad de comprender. La mayoría de la gente actúa bajo impulso. La mayoría de la gente responde. Y respondemos así y respondemos inmediatamente. Y no. Una persona llamada a liderazgo tiene que ser discreto. Discreto en el tiempo que hace las cosas. El discreto en el tiempo que habla las cosas, cómo las hace, qué se dice, cómo se dice, todo eso es discreción. ¿Me están escuchando? Contrario a simple y sencillamente nada más, como dicen, yo como la veo, escupo. Yo como la veo, así la tiro. No, dice la palabra de Dios que debe de ser prudente. Próximo, decoroso. Decoroso, habla de decorar, habla de poner cosas en orden. Y hermanos, yo les voy a decir que por eso es que les digo, tiene que ser obra de Dios. ¿Cuál orden? Señor, yo crecí en las calles. Bueno, no crecí mucho, pero lo que crecí. ¿Cuál orden? Hermanos, ¿cuál horario? ¿Cuál disciplina? Nada, hermanos. Miren, yo salí de high school jurando nunca entrar a la escuela de nuevo. Y bueno, pero mira, déjame animarte si tú eres alguien así. Dios puede obrar en ti. Dios puede cambiar tu vida. Y hermanos, yo sé que hay aquellos que están enfocados nada más que en todo el desorden, pero nuestro ministerio nunca pudiera haber alcanzado el nivel que ha alcanzado sin una medida de orden. Estoy hablando de las evidencias, no estoy hablando de lo que usted piensa. Estoy hablando de las evidencias, no solamente en nuestro ministerio, sino en los hombres que hemos entrenado. Próximo, dice la palabra de Dios, hospedador, dado a la hospitalidad. Alguien que abre su casa, que tiene, ¿verdad? Les estaba mencionando de que a través de los años cantidad de gente ha vivido en nuestra casa. Blanca Gaitán vivió en nuestra casa, ¿verdad? Y el Morenito Arias también estuvo viviendo un rato en nuestra casa. What are you doing over there in darkness, brother? You like darkness. Y bueno, puedo seguir mencionando nombres, ¿verdad? Pero recuerden cuando estábamos estudiando sobre la amistad. ¿Quién recuerda un principio en cuanto a andar en la casa de alguien? Que no mortifiques, que tienes que saber cuándo, ay, qué bendición, bienvenido, y ya te vas, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Ay, yo no me acuerdo de eso. Compre los mensajes, yo los estudio la próxima semana. Pero dado a hospedar, déjeme decirle que parte del contexto de esto es que en tiempos bíblicos, iglesias
comenzaban en casas. Hasta la fecha, muchos misioneros, yo conozco a misioneros ahorita mismo que acaban de comenzar iglesias, y algunas personas, aún en los Estados Unidos, que han comenzado una iglesia y donde están reuniéndose ahorita es en la casa. La primera vez que yo estuve en la iglesia del pastor Sergio Ali, ¿verdad? La casa, la iglesia era en su casa. Y yo me quedé en su casa en esa ocasión. Y yo sí le dije, hermano Ali, lo más pronto posible, sálgase de aquí, hermano. Porque mire, usted sabe cómo son los hermanos, ¿verdad? La casa de la hermana Ali. Y hermanos entrando, abriendo la refri, así como que estaban en su casa. Creo que se servían solitos, y, ¿verdad? Pero bueno, ese es parte del contexto en donde nos habla de ser hospedador. Próximo, apto para enseñar. No solamente habla de la habilidad de enseñar, sino habla, hermanos míos, de ser enseñable. Nadie puede enseñar que no sea enseñable. ¿Sí me están escuchando? Ahora, pero sí hay un don, y recuerden que el ser pastor es un don del Espíritu Santo. Hay un don que Dios injerta dentro del pastor para poder enseñar y comunicar verdad. Hay gente trabajadora, hay gente que gana almas, hay gente tremendamente organizada que no pueden ver una iglesia como la que tenemos nosotros. Y son tremendos hermanos, pero no tienen el don de enseñar y de predicar. Entonces dice la Biblia, apto para enseñar. 8, no dado al vino. Todo en medida, todo en medida. Estoy bromeando, hermanos. Estoy bromeando, ¿verdad? Y algunos dicen, están apuntando. Dijo el pastor, todo en medida. Una copita no hace mal. Puedo dar todo un estudio de eso, pero déjeme decir esto para los borrachos que siempre andan queriendo encontrar que está bien la tomada en las escrituras. Hay varias palabras en el lenguaje original, tanto en el hebreo como en el griego, que se usan cuando nos hablan de licor. ¿Bien? No todas las veces que se nos habla de la tomada o del licor, está hablando de la misma cosa. La mayoría de las veces, por ejemplo, pastor, ¿qué no le dijo Pablo a Timoteo? Échate un poquito de vino para que te ayude con la panza. Yo he oído, vi un estudio en YouTube. Ustedes le hacen más caso al internet que a Dios. O sea, sácate de allí, métete en tu Biblia. Pero, ¿qué no le parece? Sí, pero usted tiene que entender. Normalmente la Biblia está hablando, y cuando la Biblia nos habla que Jesús partió el pan y dio la bendición sobre la copa, estaba hablando del fruto de la vid. Está hablando de jugo de uva. El licor pasa por un proceso de fermentación. Eso es corrupción. Hermanos, mi Dios no cría algo corrupto. Eso es para comenzar. Ahora, cuando le instruye a Timoteo, tiene que usted comprender que no había sparklets, no había filtros de agua, no había. Entonces una enfermadota tremenda se podía dar simple y sencillamente por la falta de la pureza de la agua. Usaban el licor como un destilador, por decirlo, por ponerle un poco de alcohol a la agua para que pudiera de alguna manera sanar el agua. Entonces no está hablando de Corona, de 2X y Tecate. Eso es lo que usted quiere que diga, porque usted es un sinvergüenza que no se quiere arrepentir. ¿Me oyó bien? Otras veces las palabras en el lenguaje original que se usan son palabras fuertes. Cada vez que la palabra de Dios nos usa esas palabras, habla de licor fuerte, ya estamos hablando de intoxicación. Siempre que la palabra de Dios habla y usa esos términos, está hablando de ello de una manera negativa. Negativa. Así es que quiero aclarar eso
porque, ¿verdad? No dado al vino, ¿verdad? Obviamente no alguien que vive bajo el problema de estar controlado por alguna sustancia. Mas, antes de conocer al Señor, 2 años antes de conocer al Señor, yo era alcohólico, era adicto y no nomás marifufu, de todo. Batallo con algunos hermanos y hermanitas que me dicen, tengo 5 años de ser cristiano, no puedo dejar de fumar. Tengo 5 años de ser cristiano, no puedo dejar de tomar. Ore por mí, pastor. Y solo porque la gracia de Dios no me lo permite, pero a veces no voy a orar nada. Y me da un coraje, y dice, ¿cómo es posible? Yo no tengo duda de que Dios obró un milagro en mi vida. Yo no tengo duda de eso, así. Yo no pasé detox, rehabilitation, no fui a algún programa. Más, yo ni había ido a una iglesia todavía. Nadie jamás me había predicado. Eso es malo, no lo hagas. El Espíritu Santo dentro de mí, rápido, me hizo entender y no más. No más. Ahora yo sé que Dios no obra así con todos. Pero por favor, tienes años, deja de estar usando pretextos porque no te quieres arrepentir. Eso es todo lo que voy a decir porque me quedan nada más 5 minutos. Y estamos, hermanos, mire, estamos en el número 9. Mire, estamos bien con el tiempo. Si no los veo emocionados, voy a predicar 1 hora más. Ya estoy viendo, ¿verdad? No pendenciero. No contencioso. Eso quiere decir no peleonero. Wow. Eso eliminaría un montón de bautistas independientes fundamental. Porque hermanos, digo, I mean, we're proud of it. We're the fighting fundamentalists. Sí, la palabra de Dios dice que debemos de contender por la fe. Pero hay una diferencia entre contender por la fe y ser contencioso. ¿Me están entendiendo? Y ser peleonero. Hay gente que le encanta un buen pleito. A mí me gusta el pleito. Yo quiero ver a Canelo con el Chávez, ¿verdad? Pero de allá, nada. Porque hermanos, el siervo de Dios no debe de ser contencioso, dice la Biblia, sino amable para con todos. 10. No codicioso de ganancias deshonestas. No amante del dinero. Yo no cuento dinero. Yo no firmo cheques. Yo no manejo la cuenta. Yo no, hermanos, miren, yo conozco a hermanos que firman cheques, que su familia maneja la cuenta. Buenos hermanos. Yo no lo haría. Simple y sencillamente porque el diablo es diablo. ¿Me están escuchando? Ahora, tiene que comenzar así. No hay un siervo de Dios, raro el siervo de Dios que no comienza un tiempo de increíble prueba y de necesidad. Pero Dios siempre cuida de sus siervos. 11. Amable. Habla de ser cortés, de tener cortesía y amabilidad. La voy a dejar ahí porque el Espíritu Santo no me deja decir lo que iba a decirle a Víctor. 12. Apacible. Quiere decir alguien que busca hacer la paz. Qué importante es esto. ¿Sabe en qué me la paso muchas veces en esta iglesia? Jugando referí. Tratando de ver cómo arreglo para que ustedes estén en paz el uno con el otro. Y si sé que alguien no está en paz en mí, yo no me quedo callado, yo voy y busco a esa persona y veo y pregunto, hermano, hermana, no nomás alguien pacífico, alguien que busca hacer la paz. La palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios vino a hacer la paz con nosotros.
Y no se trata de quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. Se trata de hacer la paz. Y hermanos, ¿quién tenía la culpa entre nosotros y Dios? Nosotros teníamos la culpa. Sin embargo, Él vino a hacer paz entre Dios y los hombres. 13. Que gobierne bien su casa, de que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Está hablando de que el pastor no debe de permitir en su casa algo que desagrada a Dios, a costo aún hasta de sus hijos. Cuando nuestros hijos estén bajo nuestro techo, van a hacer lo que se les dice. Cuando crecen y se van, es decisión de ellos. Pero el principio básicamente es este. Samuel fue un hombre de Dios. Hermanos, háblenme, Samuel fue un hombre de Dios. Sin embargo, sus hijos no andaban como él. ¿Por qué? Ahora hay algunas personas, de haber sido la señora Samuel. No, la Biblia no dice eso, no le vamos a meter a lo que la Biblia no dice. Suficiente el saber que usted puede criar a sus hijos en la voluntad de Dios y crecen. Y ellos deciden por ellos mismos. Lo que sí no se va a tolerar es que alguien así esté viviendo en casa. Y decir, hijo, aparentemente tú quieres hacer lo que quieres, tienes todo el derecho de hacerlo, pero en esta casa, no. Ese es gobernar bien su casa. Cuando estamos alcahueteando, ¿me están escuchando? Cuando estamos alcahueteando, ¿ese es el requisito de Dios para un pastor? No. Eso es lo que Dios espera de cada hombre. 14. No un neófito. No un neófito. Ahora, ¿qué es un neófito? Bueno, hay personas que creen que está hablando de alguien que es nuevo. Pero mire cómo podemos identificar a un neófito. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿quién? El orgullo en un siervo de Dios ha causado más destrucción que cualquier ataques que alguien lance en contra de él. Nadie puede destruir a un hombre de Dios. Nadie puede destruir a un hombre de Dios. Nadie. Y digo eso para aquellos que están pensando entrar al ministerio, que usted no venga llorando y chillando un día que alguien lo destruyó. Nadie puede destruir a un hombre de Dios. Un hombre de Dios se puede autodestruir. Y donde comienza la autodestrucción es la vanidad. Es la vanidad, el orgullo. Hermanos, ¿y sabe cómo reconocemos a un neófito? Usted puede tener 30 años en la iglesia y todavía ser un neófito. ¿Y sabe cómo se reconoce? Un neófito se envanece. Un neófito hace lo que hace para lucirse. Un neófito quiere ser el que brilla, quiere ser el primero. Le molesta que otros hagan porque él no hace, y no hace y no deja hacer. Le molesta cuando alguien más recibe el crédito. Él quiere tener la preeminencia y él quiere ser sobre y encima de todos. Esa es la marca de un neófito. Y dice que un neófito no debe de ponerse porque seguramente va a caer en la condenación de ¿quién? ¿De quién? El diablo anda mirando a alguien así y lo tiene fichado. ¿Me están entendiendo? El orgullo. Cuando un siervo de Dios continúa el orgullo, entra la inmoralidad a su casa. Fosa profunda es la boca de la mujer ramera, y aquel contra quien Jehová estuviera airado, caerá en él. Eso está en la Biblia, no un neófito. Y luego termina con decir, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, está hablando de personas ahora que no son creyentes, personas que no son cristianas, gente de afuera.
De nuevo, estas virtudes eran de encontrarse cuando ya fueran pastor. Timoteo entrevistaba a alguien y decía, bueno, mira que te estoy considerando para pastor, pero aquí está la lista, tienes que de hoy en adelante. ¿Sí o no? No. Estas cosas ya tenía Timoteo que verla en varones que no eran pastores. De manera que esos requisitos no son para pastor. Esos requisitos son para cada hombre que está en este cuarto. Es la expectación de Dios, es la medida de Dios. Déjenme terminar con decir esto, que todos aquí somos una obra de Dios en progreso. A un dado momento fallamos en cada una de estas áreas. Pero ¿sabe qué? Está hablando de que cuando un cristiano llega a una constancia de carácter cristiano, donde esto es lo que se ve, y lo otro se ve, pero allá a lo largo, no es la norma, es la excepción. Ahora, lo próximo que Timoteo hace es comienza a hablar de los diáconos. Y luego comienza a hablar de las esposas de los diáconos. Y la próxima no llego. Pues usted no va a saber cuándo lo voy a dar. Y es más, que si usted no llega, a lo mejor voy a cambiar el estudio y lo voy a tener guardadito hasta que usted llegue. No voy a hacer eso. Hermanos, pongan atención. Yo sé que algunos están aburridos y no están poniendo atención. Pongan atención. Ojalá que hay hombres aquí jóvenes que están poniendo atención. Porque un día esta iglesia va a tener una lista de unas 5 o 6 personas que a lo mejor estén buscando ser pastor de esta iglesia. Y ustedes tienen que bíblicamente tomar decisiones. Bíblicamente. Amén, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, son las 7:10. Nadie me está agradeciendo. No, ya no vale. No quiero aplicar eso. Aplausos. No. Vamos, no haga eso. Eso es lo que hacen los pentes. No, de por sí ya en todo internet, el hermano Salazar ya se volvió pente y usted aplaudiendo. No más falta que comiencen a alzar, ya está. Vamos a orar, puestos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que desde que tú viniste a nuestra vida, todas las cosas cambiaron. Gracias, Señor, que no éramos nada de la lista que acabamos de leer. Tan lejos, ajenos por completo de la vida de Dios y de justicia y santidad. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Y no somos todo lo que debemos de ser, pero no somos lo que éramos. Y es por obra divina de tu gracia y de tu poder. Te pedimos, sigue obrando en nosotros. Te pido especialmente por nosotros los hombres. Que esta sea nuestra medida. No la medida que usamos para alguien más. La medida con la cual nosotros nos medimos. La medida que debemos de frecuentar con mucha frecuencia y ver dónde estoy yo aquí, dónde voy aquí con esto, qué he descuidado, qué de esta lista está careciendo en mi vida. Gracias, porque te has dignado usar a hombres débiles, frágiles, imperfectos. La palabra de Dios claramente nos dice este tesoro en vasos de barro. Señor, bendice tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que ahorita mismo están entusiasmados y emocionados porque Dios les llamó al ministerio. Dios les llamó a servir.
Oh Señor, que les uses, que eleves su visión, y que algunos que están aquí renueven su visión, que se den cuenta que a lo mejor hubo retrasos, a lo mejor hubo problemas, a lo mejor, pero que tú todavía tienes un plan. Y Señor, te pido que en todo seas glorificado y que tu iglesia igual sea edificada. Cristo magnificado, glorificado y la iglesia edificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, Dios los bendiga. Su pastor